Genial, gracias, Benjamín. Una preguntita. ¿Existe algo para vos a lo que podamos llamar poesía política? ¿Tú opinas como Quincho en que no existe una categoría como tal? Bueno, uno puede, con motivos, digamos, didácticos o ordenadores a la hora de hablar, de abarcar, digamos, un periodo extenso de la poesía, hacer una mirada histórica, por ejemplo, puede referirse a la poesía política como como algo concreto, como una categoría, como algo específico, pero, pero como sucede con otras cosas, con otros conceptos que se juntan, por ejemplo, cosas que van nutriendo la creación artística o el arte imbricándose en otras esferas de la realidad, la relación es más compleja, ¿no? Pero claro, se puede reducir didácticamente o esquemáticamente a hablar de esto que tú dices. Bien. Una pregunta más es, ¿crees que esta pérdida de fuerza inicial en lo que la política se refiere tiene que ver con la caída del muro de Berlín y sus efectos en América Latina? Pensando en los poetas mencionados anteriormente, por ejemplo, eh, Mitre, Leaño, Guerra, Calvimontes, etcétera, pues sí, la historia ha cambiado y por consiguiente esas cosas que preocupaban a estos poetas han dejado de existir. Mm, pero por otro lado, verlo desde ese modo es también hacer una lectura un poquito fuera de las consideraciones estrictamente poéticas, ¿no? Pero, pero sí, sí, se puede entender un poco desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, la caída del muro de Berlín ha significado simbólicamente un significativo cambio que en muchos casos ha dejado obsoletas ciertas visiones de mundo y sus consecuentes propuestas estéticas. Bien, y una pregunta ahora para ti y para Quincho. ¿Qué opinan de la poesía de Roque Dalton, del poeta Roque Dalton, perdón, militante del Frente de Liberación Farabundo Martí de El Salvador? Bueno, esa tu pregunta nos da pie precisamente para ejemplificar claramente de que la poesía de Roque Dalton, por ejemplo, o la de Javier Heró en el Perú, em, pueden ser leídas independientemente de las circunstancias y las vivencias de los propios autores. Son poéticas poderosas que han sobrevivido y siguen sobreviviendo y siguen siendo frescas y pueden ser leídas prescindiendo de ciertas circunstancias. Pueden ser, digo, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que ser así, pero son una muestra, creo yo, del triunfo de la capacidad, de la potencia de la propuesta artística en sí misma, ¿no? Bien, gracias, Benjo. Quincho, tal vez, algo que opinar o aclarar, tal vez. Bueno, no sé, la verdad, yo creo que, yo creo que es importante recalcar que en el país, somos un país con una riqueza en el campo político, ¿no? Uno, por la cantidad de artistas, de gente que se ha dedicado no solamente en el campo del arte, sino en el campo de la acción política consciente. Es un país muy rico en ese campo, me parece. Tenemos todo un legado que otras personas, otros grupos, otros partidos, incluso si es que se quiere decir así, sirven o les sirve para poder
desarrollar sus propias ideas, para poder fortalecer algunas cosas. Entonces yo pienso que ese tipo de influencias son importantes en nuestro país. Hemos tenido grandes pintores de ese tipo, por ejemplo, Miguel Alandia Pantoja, que no hace mucho hubo un conversatorio, ¿no?, sobre él. Y en estos campos, en los campos también de la literatura, ¿no? Yo solamente mencioné algunos autores bolivianos que están relacionados, o que yo relaciono particularmente con la poesía, ¿no? Porque después en otro campo está en el campo hay en el campo del teatro, está en el campo de la novela, del cuento, es decir, hay una amplia tradición en ese campo. Entonces yo creo que es importante también rescatar aquello, me parece a mí. Y bueno, hay muchos autores que seguramente yo no mencioné, que Benjamín menciona, que también son importantes que hagamos justicia, ¿no?, a su trabajo, a la memoria que ellos nos plantean. Me parece que en estos días es importante reivindicar la necesidad de que podamos buscar como artistas un mayor, meter más adentro en las raíces de nuestro país para entender lo que está pasando y poder plantear una perspectiva y una estética al mismo tiempo de lo que nosotros, de este mundo que nos ha tocado vivir. Estamos en una situación muy complicada, y este tipo de cosas también debería dar lugar a una reflexión por parte de los artistas, su papel, que ahora más que nunca estamos viendo. Vivimos una situación de encierro muy jodida, y es el arte lo que nos está salvando en este momento, ¿no? Todos los artistas que desinteresadamente se han dado a la tarea de poder ayudarnos a sobrellevar la situación, nos muestra que el arte es una cosa invaluable. Es una cosa que no podemos medir en términos de hasta dónde alcanza, no podemos cuantificar hasta dónde alcanza lo que el arte ha dejado en el país, en la construcción del imaginario boliviano, nuestro imaginario como país, ¿no? Entonces yo creo que es importante en este momento que los artistas, los poetas, repensemos esto. Yo, como decía anteriormente, veo que hay una idea de mucho ensimismamiento, hay una desarrollo, digamos, de la poesía que hace algún tiempo era bastante amplio en torno a las actividades que se hacían. Habían un montón de lecturas, habían distintos grupos, y de un tiempo a esta parte me parece que eso se ha reducido bastante. Y lo que no ha habido y no hay, creo, todavía, es este tipo de cosas que son todavía un tanto novedosas, ¿no? Creo yo, la reflexión sobre lo que estamos haciendo, la reflexión sobre lo que ha sido nuestra poesía, ya sea desde el punto de vista político, ya sea desde algunos otros puntos de vista mucho más estéticos probablemente, pero ese proceso reflexivo no estamos desarrollando, y muchas veces hay cierta aversión a ese tipo de reflexión. Yo leía un artículo de Emma Villazón, por ejemplo, donde ella hacía bueno, yo más bien tomaba de eso y decía, pucha, tienes razón, no estamos reflexionando. Y creo que ahora más que nunca es nuestro deber reflexionar sobre lo que estamos viviendo y cómo nosotros enraizamos en nuestro país, cómo enraizamos en nuestra realidad, y cómo podemos plantear desde el arte una perspectiva para lo que tendría que venir, ¿no? Yo coincido con Alan Woods, que plantea, ¿no?, el arte va a ser la expresión del sueño colectivo de la humanidad, de un sentimiento arraigado, dice él, de que nuestras vidas no deberían ser así y que deberíamos luchar por algo diferente. Ese algo muy profundo nos lleva a replantearnos qué tenemos que hacer en adelante. Y los artistas podemos contribuir en mucho desde ese punto de vista, y ahora se está viendo con mucha claridad. Creo que esa es una gran tarea que tienen los artistas y los poetas en particular.
Sí, gracias, Quincho, por las aclaraciones en este aspecto. Y bueno, muchas gracias a Quincho y a Benjamín. Y nada, el siguiente jueves es el panorama de la narrativa en Bolivia. Va a estar con nosotros igual 3 invitados. Y nada, así que esperamos este jueves pues la presencia de todos igual, ¿no? Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Un gusto verlos y saludos a todos. Muchas Buenas gracias, noches. Yolanda. Podemos ir activando nuestras cámaras para ir despidiéndonos, por favor. Bueno, compañeros. Saludos, buenas noches. Hasta el siguiente jueves. Gracias. Que les vaya bien. Gracias, Quincho, El siguiente Gracias jueves, por la invitación, gracias. César. Evelyn, Rubén Muchas Choque, Palestino Muchas gracias. Soluco. Hasta el jueves. Muchas gracias.